¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy, como ven en el título, en la miniatura, la tan ansiada review de Taedus. Honestamente, pues me tardé un poquito porque quería que me tocara tan siquiera en Épico Plus, tenerlo en Épico Plus. Lamentablemente no sale el señor. Entonces, pues ni modo, ya estoy en nivel 9 de la tienda y solamente lo tengo en Épico. Entonces, siento que es de los eventos en donde menos me ha salido el personaje. Pero bueno, siempre meten otro evento después de este. Entonces, para que estén al tanto, siempre meten otro evento en donde te puede salir otra vez el personaje. Entonces, pues no es su última oportunidad como tal. Porque, pues como bien saben, la pesadilla de Cecil del personaje dura 2 semanas. Entonces, siempre meten otro y donde pueden sacar más y más personajes. Entonces, no se preocupen, va a venir otra vez. Ya próximamente, a lo mejor en unos 2 o 3 días. Pero sí, ya quería sacarle review. A pesar de que no tengo su última habilidad, porque pues es en épico, ya sé cómo funciona, ya la vi, entonces ya sé cómo está el tema, ¿no? Pero pues antes de empezar, quería agradecerles a todos por el apoyo que ha tenido el canal en este poquito tiempo que ha tenido. Ya somos como 40 suscriptores. Entonces, la verdad, muchas gracias a todos. Y pues espero que les siga gustando mi contenido. Y pues nada, vamos a entrar en materia, ¿no? Ahora sí. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en la review. Pues Taedus, como bien saben, apoyo de otros mundos, ¿no? Y de etiquetas, pues como las que habíamos ya mencionado antes: líder, coalición de planetas, Viltrumitas, volador. No tiene muchas, pero las que tiene son muy buenas, ¿no? Líder, coalición y Viltrumitas, pues de las mejores, básicamente. Velocidad rápida y cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en lo bueno, en donde está lo polémico, ¿no? Digamos. Entonces, su primera habilidad, eh, Tidus, junto con Invencible y Omniman, irrumpen en el campo de batalla y golpea a su objetivo y genera una amplia área de efecto que aplica un 150% de daño de su ataque a todos los enemigos en la zona y los aturde durante 3 segundos, con un cooldown de 23 segundos. Eh, Sostengo todavía lo que decía en mi review express: un daño súper bajo, horrendo honestamente. Esta habilidad en los primeros niveles es muy mala por el tema del daño, porque el aturdimiento está muy bueno. Cualquier habilidad que pueda aturdir es muy buena, y porque el área de ataque es muy grande también. Es como la de Inmortal o como la de Allen. Es un área bastante grande y pues aturde a todos los que les pegue. Entonces le puede pegar incluso a los 5 enemigos, entonces está muy bueno. Pero el daño es bajísimo, es muy bajo. O sea, solo para tenerlo como en comparación, vamos a compararlo con el General Krieg, que también es apoyo y es de otros mundos. Y al nivel 1 causa un 300% de daño a su objetivo y lo lanza contra el enemigo, contra otro enemigo, y los aturde a los dos durante 3 segundos. Pero aparte, la colisión entre los dos enemigos causa un 150% de daño en área. Entonces, básicamente, Tidus tiene una parte de la habilidad del General Krieg, básicamente. Porque eh, hace el 300% de daño al nivel 1. Ojo, esto también al nivel 1. Y luego la colisión entre los dos enemigos hace un 150% en área. Eso sí, Krieg nada más aturde a los dos enemigos afectados principales. En el caso de Taedus, afecta a todos los que les pegue, entonces ahí se la lleva de ganar Taedus. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, el General Krieg puede hacer un 300% de daño a un enemigo y luego un 150% de daño en área, pero Taedus solo hace 150% en área. Entonces, pues sí está un poquito mala, pero desde el nivel 7 en adelante ya le añaden un efecto en donde el objetivo principal, al que le vayan a pegar principal, le hacen Tidus le hace un daño equivalente al 25% de sus puntos de vida máximos. Esto está muy bien. A lo mejor no es mucho, pero pues le añade una buena cantidad de daño, pero pues obviamente teniendo un Tidus ya mucho más armado, a un buen nivel.
con una buena cantidad de puntos de vida. Entonces a lo mejor ya un Tidus ya omnipotente plus, pues ya puede ser bastante bueno. Y pues el daño aumenta un 205. A nivel 10, el daño equivalente a los puntos de vida es un 35%. Y el daño en área un 220. Y al nivel máximo ya está bastante bien, un 50% daño de equivalente a los puntos máximos de Tidus. Pero el daño 230% de daño en área es muy muy malo, pero malísimo, pero bueno. El aturdimiento se queda en 3 segundos, que pues es lo normal. Y solamente le bajan un segundo de cooldown, 22 segundos, que también es un cooldown bastante largo, pero bueno, digo, es lo normal, ¿no? Básicamente. Ahora, esta habilidad también se empareja bastante bien. El tema de aturdimientos es bastante bueno junto con Space Racer, porque tiene una habilidad, esta de aquí, la tercera habilidad, en donde creo que ya es mejorada ya mucho después. Sí, aquí por ejemplo el nivel 7 creo que también. Los enemigos aturdidos que estuvieron por debajo del 10% de sus puntos máximos de vida son derrotados al instante. Entonces, es uno muy muy bueno. Esto es, creo que con su ataque básico incluso, o sea, de Space Racer. Entonces, Space Racer honestamente está muy muy fuerte. Justamente es otro que quiero subir de rango. Y entonces, pues sí, ¿no? Todo el tema de aturdimientos va muy muy bien con Space Racer. El tema es que pues 22 segundos pues sí es bastantito. Pero pues ahí está, ¿no? También al cabo pues el coalición de planetas, muy, muy probablemente, eso sí, si lo van a usar a Tidus, lo aconsejo muchísimo con Space Racer y con Tech Jacket. Y pues justamente por esta habilidad, la que viene después, la pasiva, que honestamente siento que es una pasiva muy, muy medianita, pero con ellos dos se mejora bastante. Al nivel 1, al combatir junto a un aliado de coalición de planetas, Tidus obtiene una carga cada 15 segundos y cada carga aumenta el daño de área de todos los aliados en un 2% con un máximo de 5 cargas. Entonces, aquí el problema es que, pues sí o sí tienes que jugar con coalición de planetas, tan siquiera uno, mínimo uno. Entonces, el problema es el tiempo de los 15 segundos y ese tiempo no baja ni siquiera el nivel máximo. 15 segundos es un montón. O sea, básicamente durante 15 segundos esta pasiva no va a hacer nada en los primeros 15 segundos de la batalla. Y 15 segundos es bastante porque muchas veces los que ya tienen más tiempo saben que probablemente una batalla casi siempre ya está casi que, eh, pues digamos que dictaminada hacia qué equipo va a ganar en los primeros 30 segundos, casi. Entonces, que es el tiempo donde a lo mejor ya empiezan a tirar todas sus habilidades, empiezan a hacer mucho daño y de la nada un equipo derrota a un personaje del otro equipo y ya ese equipo es el que muy probablemente va a perder. Entonces, es casi imposible que puedan tener las máximas cantidades de cargas. La verdad, es muy muy difícil. Yo a esta habilidad le hubiera bajado el tiempo tan siquiera, por ejemplo, al nivel 10, 10 segundos, al nivel 15, 7 segundos. Está bien, no a 5 porque a lo mejor iba a ser mucho, pero 15 segundos es muchísimo tiempo para 5 cargas ahorita al nivel 1. Y también cabe resaltar que no todos los de coalición de planetas tienen daño en área. Yo veía muchos que estaban emocionados por esta habilidad diciendo que pues todos los de coalición de planetas tienen daño en área y no. Solamente Tech Jacket y Space Racer. Allen tiene su habilidad principal como a daño en área, pero pues es un tanque, no es como que vaya a hacer muchísimo daño, pero pues le incrementa el daño. Battle Beast no tiene daño en área, por ejemplo estos son los de coalición, ¿no? Invincible tampoco tiene. Omniman con su habilidad principal, pues técnicamente sí es daño en área porque según yo afecta a todos. Entonces, a todos los enemigos alcanzados. Entonces, pues técnicamente sí sería daño en área. Space Racer con su habilidad principal, con la carga que hace con su moto. Entonces, de nuevo, Tech Jacket y Space Racer son los que más se benefician de esta pasiva. Y al nivel 10, de nuevo 15 segundos. Ahora va a ser un 5% extra de daño en área, con máximo de 5 acumulaciones de nuevo. Pero además,
Taeus va a aumentar sus puntos de vida máximos en un 4% por cada aliado de coalición de planetas, sin contarse a él. Entonces esto le va a venir muy bien para su habilidad principal, que pues como bien dijimos, va a aumentar con los puntos de vida máximos de Taedus desde el nivel 7 en adelante. Entonces pues bueno, digo, lamentablemente pues es relativamente poco, ya que pues solamente pueden ser 4 aliados de coalición de planetas. Entonces por ejemplo al nivel máximo, bueno, al nivel 10, que es la que estamos leyendo, pues va a ser un 16% extra y ya. Que pues bueno, no está mal, pero pues, ajá, no. Al nivel 15 y ahora sí, el daño en área va a ser un 7% extra, con 10 cargas como máximo. Y además, pues los puntos de vida máximos por cada aliado de coalición de planetas aumenta un 5%, que pues ahora pues simplemente pasa a un 20%, ¿no?, de puntos de vida máximos. Y pues el tema de daño en área, a lo mucho puede que Space Racer y Tech Jacket puedan tener un 14%, un 21% como daño extra en sus daños de área. Pero hasta ahí, porque pues de nuevo una batalla casi nunca dura más del minuto. Que dure más del minuto ya es bastante. Entonces, pues sí, o sea, en un minuto, que serían como, pues sí, son como 4 cargas, aproximadamente unos 28% extra. Que pues bueno, casi, pues sí, solamente la van a afectar a ellos dos, porque Allen pues casi no tiene daño en área. Entonces, pues sí, digo, para mí es una pasiva muy, muy la verdad, pero pues se puede complementar bien con ellos dos, ¿no?, que les mencionaba. Y ahora, esta es prácticamente su mejor habilidad, que es la de Virus del Castigo, en donde Taedus, así apenas empieza la batalla, va a envenenar a un enemigo que tenga los puntos de vida máximos más bajos del equipo rival, y va a aplicar un daño prolongado de un 120% de sus puntos de vida máximos durante un minuto, o sea 60 segundos. Y si el objetivo es Viltrumita, va a reducir su defensa un 2% de la defensa de Taedus mientras el veneno esté activo. Y si el objetivo es derrotado, el efecto se va a aplicar a otro enemigo, que según yo es random el otro enemigo, aunque no estoy seguro. No sé si sea, por ejemplo, que del primer enemigo, que es el de puntos de vida máximos más bajos, pase al siguiente de puntos de vida máximos más bajos, o es totalmente al azar. Según yo, debería ser random, pero no estoy seguro. No me hagan caso. Y pues nada, esta habilidad es muy muy buena, porque pues un daño prolongado prácticamente es un daño verdadero, porque la defensa no puede hacer nada en ese daño prolongado. Pero el problema es que hay varios counters a esta habilidad, lamentablemente, y uno de ellos es Atomip, ya que con su habilidad el escudo puede, aquí está, ¿no?, elimina 3 desventajas de los aliados a los cuales les ponga escudos. Esto al nivel 10, o sea, ni siquiera está al nivel máximo. Pero por ejemplo, creo que empieza desde aquí, desde el nivel 5, y elimina una desventaja. Y su cooldown es muy, muy, muy bajo, 18 segundos. Al nivel 10 también 18. Creo que al máximo es 17. Ajá. Entonces, básicamente, Taedus va a tener su veneno 17 segundos. Y si el enemigo tiene Atomip, desde ahí, desde los 17 segundos en adelante, el veneno va a desaparecer. Porque creo que ya Taedus no vuelve a aplicarlo, porque solamente es al inicio. Entonces, si tienen a una Atomip en el equipo rival, tu Taedus básicamente va a quedar casi inútil, porque pues se lo va a poder limpiar a Atomip con esa habilidad principal. Y otro es Conquest, porque con su última habilidad, si alguien le aplica una desventaja a él, Conquest se la devuelve con un cabezazo. Entonces si Taedus llega... Ah, bueno, y eso sí si está disponible la habilidad, ¿no?, porque también tiene cooldown esta habilidad. Pero si Taedus se la llega a poner a Conquest y está disponible esta, Conquest se la va a devolver, le va a devolver el veneno al propio Taedus. Y Taedus pues no es inmune. Entonces, pues sí. Según yo también hay un artefacto, si no estoy mal, era este de aquí, la flor cósmica, que no la tengo. Pero aquí está, cuando los puntos de vida de cualquier aliado caen por debajo del 20%,
se eliminan todos los efectos negativos de ese personaje y se aplica una curación prolongada equivalente al 15% de sus puntos de vida actuales durante 10 segundos. Entonces, pues esta sería que se la pongan al personaje, el personaje específico que saben que va a recibir el veneno. Ahí ya sería que cada uno cheque cuál personaje es el que tiene los puntos de vida máximos más bajos de su equipo y se la pongan esta. Y pues ya, básicamente va a bajar del 20% y pum, se va a desaparecer el veneno y de nuevo Taedus se va a quedar sin nada. Entonces, pues sí, no. Esta tiene bastantes counters también, eso es lo malo. Y el problema es que esos counters, los personajes counters, son muy usados. O sea, Tomib es, en mi opinión, es top 3 soportes del juego. Para mí también es la mejor healer, pero bueno, hay quien pueda decir que Robot es mejor healer. Y pues Conquest es probablemente el mejor tanque del juego, si no es que también top 3 de los mejores. Entonces pues son muy usados, ¿no? Ese también es otro problema muy grande de Taedus. A lo mejor el artefacto no, porque sí es medio raro, pero pues los personajes y más que nada Tomib, pues sí es un counter muy 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 grande a Taedus. Pero bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo escala esta habilidad al nivel 10. El daño prolongado pasa a 170%, pero ahora cuando los puntos de vida del objetivo caen por debajo del 15%, va a quedar aturdido. Entonces otro aturdimiento más que puede ayudar bastante a Space Racer. Y ahora pues si es Viltrumita, pues su defensa se reduce en un 7%. Y al nivel 15, el daño pasa a un 200% de los puntos de vida máximos del personaje durante un minuto de nuevo. Y ahora se va a quedar aturdido 4 segundos. Ahora le aumentan un segundo más al aturdimiento, que está muy bueno. Y pues si es Viltrumita, su defensa se reduce en un 10%. Entonces, de nuevo, esta para mí es probablemente su mejor habilidad. Y el problema es que tiene buenos counters. Y de nuevo, el problema no es que tenga counters, sino el problema es que sus counters son muy usados. Entonces, si tienen una Tomib en el equipo enemigo, tu Taedus probablemente no va a servir de mucho. Si no la tienen, pues a lo mejor ahí ya ahí sí hay más utilidad, ¿no? Pero pues sí, lo bueno es que también, pues, si es derrotado el enemigo que tiene el veneno, pues se la va a pasar a otro automáticamente. Entonces eso está muy bien. Entonces, técnicamente sí, el veneno puede estar durante todo el minuto sin que lo puedan limpiar, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y empiezan a ser derrotados los enemigos. Pues básicamente el equipo enemigo está condenado totalmente a ser derrotado completamente por este veneno. Así como en la serie, ¿no? Casi casi. Pero bueno. Entonces, pues sí. Para mí esta es su mejor habilidad, pero pues lamentablemente tiene counters muy muy buenos. Y ahora su última habilidad, pasar el testigo, perdón. Cuando los puntos de vida de Taedus caen por debajo del 30%, se retira de la batalla y llama a Allen. Y Allen tiene una defensa equivalente al 35% de la defensa de Taedus y el 40% del resto de los atributos de Taedus, ¿no? O sea, por ejemplo, el 40% de vida, el 40% de daño, etc. Y entonces cuando Allen está activo, Taedus va a regenerar un 1% de sus puntos de vida máximos por segundo. Y Taedus va a volver al combate si el Allen sustituto es derrotado o si Taedus se recupera al 100%. Entonces, como les dije en la Review Express, esta está muy buena porque siempre y cuando no derroten al Allen, pueden tener a 6 personajes dentro de la batalla. Porque pues si Taedus se regenera al 100% y el Allen sustituto no es derrotado, Taedus va a regresar y el Allen sustituto ahí se va a quedar peleando también. Y por lo que vi, Allen tiene sus habilidades. Entonces, o sea, las habilidades del propio Allen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Allen sustituto va a ser un Allen de verdad. O sea, no va a ser, por ejemplo, un Reanimen que no tiene ninguna habilidad, simplemente pues pega y pega y pega. No tiene una pasiva como tal. Pero pues el Allen sustituto va a tener su pasiva de que si llega a un punto de vida se va a regenerar. Si no estoy mal, también tiene esta, la del que avienta una super roca gigante al campo. Entonces, pues sí, es un Allen que va a ayudar bastante, honestamente. Eh, entonces, pues es muy bueno, la verdad. Como bien saben, pues Allen también, como les he dicho, pues Allen es de los mejores tanques del juego.
y si no es que el mejor para empezar en el juego. Entonces pues es muy muy bueno. Y aquí lo que pues sí me imagino es que pues mientras más subido tengan a pues a Taedus, ¿no? Claramente es lo que sí, no sé, por ejemplo, en caso de que Taedus, ¿dónde está Taedus? Ay, lo tengo más abajo. Por ejemplo, si la habilidad de Taedus está, no sé, imagínense, esta está al nivel 10, a la cuarta habilidad, no sé si la cuarta habilidad de Alien también estaría al nivel 10, o sea, el Alien sustituto, es lo que sí no sé. Por ejemplo, en caso del virus, ¿no? Que es la tercera habilidad, si está al nivel 10, si es que los puntos de vida, o sea, la regeneración va a ser como si fuera el nivel 10. Eso sí, no sé. No sé si simplemente sea un alien sustituto con todas las habilidades al nivel 1 y pues ya. Eso sería ya checarlo después o que a ver si a ver otro creador de contenido pueda llegar a hacer esa comparación. Esa ahorita, pues fue lo que yo ahorita pensé también. Pero bueno, entonces ya después cuando va mejorando, por ejemplo al nivel 10, de nuevo pues el 30%, pero la defensa ahora va a un 52% de la defensa de Taedus y el 50% del resto de los atributos, y ahora se regenera un 1.5% por segundo, y el nivel máximo es un 58% de defensa, los mismos 50% de los demás atributos, y se regenera un 2.25. Y aquí es donde yo tengo un temita con esta habilidad también, y es que es un montón, pero un montón de tiempo para que un Taedus se pueda regenerar al 100%. Incluso el nivel máximo, el nivel 15. Un 2.25% de regeneración por segundo. Imaginando que se va justo a los 30% de vida máxima. Se va, llega Allen. Tendrían que pasar casi unos 30 segundos, 31 segundos para que Taedus se pueda regenerar al 100%. Sé que a lo mejor no es el objetivo de esta habilidad, pero pues es posible, ¿no? Pero viendo cómo está el tema de los tiempos, que es un montón, 30 segundos, pues me parece muy difícil, muy muy difícil que puedas tener a 6 personajes dentro de la batalla, por lo menos en una PvP, ¿no? O sea, peleando contra alguien más. Creo que en las operaciones de la GDA sí puedes tener a los 6 porque justo cuando se reinicia una oleada, regresa Taedus. Sin importar si se regeneró al 100% o no, regresa Taedus y Allen se queda peleando con él. Entonces, pues sí, está ese tema, ¿no? Que es muchísimo tiempo si es que quieres tener a 6 personajes. Es posible, pero difícil. Muy, muy difícil. Y pues eso en caso de que también no te derroten a Allen, ¿no? Porque pues también a lo mejor te lo pueden derrotar súper así de una y Taedus se regenera al 40% y pues ya Taedus va a tener también poquita vida. Pero bueno, entonces pues sí. Digo, yo la verdad en general pues sí me decepcionó un poco este personaje. Me lo esperaba mucho más fuerte. A lo mejor no tan fuerte como Drag, porque pues Drag siento que sí está roto, pero me lo esperaba mucho más fuerte, ¿no? Por el nombre, por ser el líder, el fundador de la coalición, el traidor de los Viltrumitas. Pero, pero bueno, o sea, yo honestamente siento que lo van a tener que bufear para verlo un poco más. El virus, la verdad, eh, el tema de los counters le va a pegar bastante. Yo lo que yo haría es que por lo menos a lo mejor no poner lo que sea, que el virus sea como inmune a que se lo puedan quitar, o sea, como a la limpieza de la desventaja. Pero lo que haría tan siquiera sería que el enemigo que sea afectado reciba menos curación, un 50% menos o algo así, y ya siento que podría ser bastante, bastante mejor. Eh, o a lo mejor sí poner lo que sea inmune a que lo puedan limpiar, le puedan limpiar esa desventaja, pero que haga menos daño, ¿no? Claramente, porque si no, sí estaría muy roto. Entonces, pues sí, la verdad ahí también este tema de la habilidad de los compañeros con el daño en área le bajaría el tiempo, definitivamente. Es muchísimo, muchísimo tiempo lo que hay que esperar para que empiece a actuar esta habilidad. Y siento que con una carga no es suficiente. O sea, incluso al nivel 15, 7% no es prácticamente nada.
A lo mejor ya desde la segunda o tercera ya empieza a ser algo mucho más potente, pero de nuevo 15 segundos se me hace bastantísimo. Ahora, pues su primera habilidad, aunque se me haga que hace muy poco daño, el tema del escalamiento del daño en área, aún así pues lo que le ponen del daño equivalente a los puntos de vida máximos de Tidus pues no está tan mal. Y el aturdimiento también está muy bueno, 3 segundos es muy buen aturdimiento. El daño, bueno, el área de impacto es muy grande, entonces también está muy bien. Pero pues aún así se me sigue haciendo que no va a hacer tanto daño. Y yo creo que este personaje, como tanque, a lo mejor así poniéndole las mismas habilidades, si quieren cambiándole alguna, como tanque hubiera sido buenísimo, pero buenísimo. Porque pues muchas de sus habilidades aumentan por sus puntos de vida máximos o por su defensa o cosas así, ¿no? Por ejemplo, lo de Allen, los atributos. Siento que como tanque hubiera sido muy bueno, pero bueno, pues salió soporte. Entonces, pues ya ustedes tendrán la opinión final. Antes de acabar el video, pues vamos a ponerlo en pelea. Y miren, justamente creo que en esta es donde se va a poder ver lo de Conquest, que si le aplica el veneno a Conquest, Conquest se lo puede regresar. Entonces, por ejemplo, aquí se ve Tula, ¿no? Que está siendo afectada por el veneno, ahí se ve el humito verde. Entonces, pues ahí, y pues se dan cuenta sí, que este Tidus ni siquiera la está tocando y ya va a la mitad de la salud, ya va a un cuarto. Entonces sí es bastantito el daño. De hecho aquí lo pueden ver aquí arribita. Si le dan clic, aquí viene daño prolongado, 35 segundos le quedan, causa 200 de daño durante tanto tiempo y esa fue la habilidad principal, la que usó. Como vieron, fue un área muy grande que afectó a los 5. Bueno, a los 4, ¿no? Porque ya había derrotado uno. Tendría. Ahí ya derrotó ahí. Si vieron que Conquest hizo un cabezazo y aquí abajo ya está. Daño prolongado, causa 200 de daño cada 0.5 segundos. Y esta otra vez esta habilidad principal. Entonces ahí está Taedus. Taedus literal, si tiene un Conquest enemigo, Taedus puede ser perjudicado por su mismo veneno. Entonces hay que tener cuidado con eso. De nuevo, pues son counters que son muy usados, lamentablemente para Taedus. Y pues nada, honestamente, si me preguntan si en caso de tener así como una lista, ¿no? De los tiers, de las clasificaciones, así como S, el mejor, A+, A, B, C, D, yo la verdad lo pondría en lo más alto de B o en lo más bajo de A. A lo mejor en lo más bajo de A porque sigo pensando que tiene cierta utilidad, tiene habilidades que mete varios aturdimientos y todo el tema, puede básicamente condenar a un equipo entero por el veneno si es que no tienen counters. Entonces, pues sí, siento que sí tiene cierta utilidad hasta cierto punto, pero para nada es de lo mejor de lo que hay en el juego. Nada, nada que ver. Eh, pues yo honestamente, en mi opinión, pues sí me decepcionó un poco, porque esperaba mucho, pero pues entiendo que también no todos los personajes que vayan saliendo van a ser súper, súper tops, así estilo Drag, estilo Space Racer, pero sí, digo, ya ustedes me dirán qué opinan, a qué rango lo tienen ahorita, cómo les ha parecido. Pues nada, ahí los estaré leyendo y contestando a lo que me digan, a cualquier duda, cualquier tema, ahí estamos. Y pues nada, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.